con la salvedad que lo relativo a sarampión será tocado por el doctor Jaime Sepúlveda. Con la salvedad que lo relativo a sarampión será tocado por el doctor Jaime Sepúlveda.
Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nombre del Colegio Nacional, a nombre propio, pero sobre todo a nombre de la doctora Susana López Charretón, quien nos va a impartir la conferencia de este Viernes Viral. Les quiero dar la bienvenida a este modo que estamos ensayando, no solo en el Colegio Nacional, sino muchas instituciones, en muchos sitios, de mantener la comunicación entre todos nosotros. En este caso tenemos la suerte el día de hoy de contar con una charla de la doctora Susana López Charretón, que es una amiga, una colega muy apreciada, una amiga de hace muchos años, que es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ella, junto con todo un equipo de colegas y amigos, estudiantes de la misma dependencia, han trabajado desde hace mucho en el estudio de los virus de RNA y de manera natural desde hace mucho tiempo también ha estado promoviendo la idea de que deberíamos tener un mayor número de virólogos, deberíamos tener centros, dependencias dedicadas al estudio de los virus, a formar virólogos, porque como hemos visto en los últimos años, todas las epidemias más famosas que hemos tenido vienen precisamente de virus como el del Zika, el SARS, el H1N1 y en esta ocasión el SARS-CoV número 2. Cuando invité a nombre del Colegio Nacional a la doctora López Charretón a que hablara el día de hoy, le dije que por qué no hablaba de virus de RNA y ella rápidamente dijo no, ¿por qué no hablo de coronavirus? Y ese es precisamente el tema de la investigación y tenemos la enorme suerte de que una de las grandes virólogas de México, una de las grandes especialistas en aspectos biomédicos que tenemos en el país, puede estar con nosotros. Susana, si eres tan amable, por favor. Muchísimas gracias por la invitación al colegio y a Toño y a todos ustedes por compartir su tarde y su pantalla conmigo. Como les dijo el doctor Lascano, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo coronavirus, el coronavirus SARS-CoV-2. Y para empezar, si me permiten un momento, para empezar, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en la nomenclatura que se está manejando. Cuando en diciembre del 2019 se reportó por primera vez este virus, se le llamó el nuevo coronavirus. Se supo que era un coronavirus y se le llamó el nuevo coronavirus. Sin embargo, más adelante, la Organización Mundial de la Salud ya lo llama, la enfermedad que causa este virus se llama COVID-19. Y la organización internacional que nombra virus le llamó a este virus SARS-CoV-2. De manera que el virus al que nos vamos a referir todo el tiempo se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa este virus es COVID-19. Bueno, como todos ustedes saben, en diciembre del 2019 empezamos a oír este rumor que en enero ya se hizo muy fuerte acerca de lo que era un nuevo virus que apareció en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China. Esta ciudad es una ciudad muy poblada, tiene 11 millones de personas y aquí fue donde sonó inicialmente la alerta acerca de este virus. Ahora sabemos que lo que referían inicialmente y lo que seguimos viendo es que el cuadro clínico que presenta la infección por este virus es fiebre y fatiga, tos seca y cuando se empieza a complicar, falta de aire y ya una neumonía. Existen otros síntomas que no son tan frecuentes, pero se caracteriza principalmente por tos seca, fiebre, fatiga y dolor de cabeza. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son este tipo de virus tan bonitos. Le deben su nombre a que cuando inicialmente se vio al microscopio electrónico este virus que les estoy mostrando aquí en blanco y negro, a los microscopistas se les figuró que era la imagen de la corona solar durante un eclipse y entonces le llamaron coronavirus. Y ahora lo que sabemos, esta es una imagen mucho más moderna del virus, es que es un virus de RNA cuyo genoma está dentro de una
de un grupo de proteínas y lípidos. Es un virus que tiene una capa lipídica que lo envuelve. Y también sabemos que es una familia grande de virus que infectan una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Lo que sabemos es que hasta 2019 se conocían 6 diferentes coronavirus en humanos. Los 4 primeros que les estoy mostrando aquí son virus ya endémicos que se descubrieron desde el 65 hasta el 2005, el último, pero son virus que causan las gripes comunes de todos los años y no han tenido no han causado mayor emergencia que las gripes comunes que tenemos. Más adelante, en el 2002, se descubrió un virus que se le llamó SARS-CoV-2, SARS, el primer SARS, que llamó la alerta en China, justo en China también, como el causante de una epidemia de un síndrome agudo respiratorio muy severo, en el que hubo una alarma enorme y hasta que se descubrió que era un virus el causante, no se tuvo idea de lo que se estaba manejando en ese momento. Más adelante, en el 2013, se descubrió un nuevo virus, un nuevo coronavirus, al que le llamaron MERS por Middle East Respiratory Syndrome, que es también primo hermano de los coronavirus y causa, en este caso, también una enfermedad respiratoria muy severa, y esta la encontraron principalmente en Arabia Saudita, hasta ahora que nos encontramos con el nuevo coronavirus. Ahora, esta es la situación en el mundo. Llevamos simplemente 120 días de la primera alarma y la situación en el mundo está con estos números. Hay cerca de 2.100.000 casos confirmados en todo el mundo, cerca de 140.000 muertes por este virus, por la infección causada por este virus, y ya está prácticamente presente en todo el mundo. En nuestro país sabemos que hasta la fecha hasta el día de ayer, tenemos 6.300 casos, de los cuales 486 han fallecido. Esos son los números de epidemiología. Es interesante ver que la distribución por género sigue favoreciendo a los hombres. De alguna manera parecen un poco más susceptibles que las mujeres, y esto es el caso en todo el mundo. Y esta es la curva de casos por día que se ha venido reportando en las conferencias de epidemiología todos los días. Vale la pena mencionar que el número, tanto este como el que les mencioné en el panorama mundial, es el número acumulativo de enfermos. Eso no quiere decir que en este momento hay casi 2 millones de personas enfermas en el mundo. Quiere decir que se suman, que se han ido acumulando 2 millones de personas, pero muchas de ellas ya han salido de esta enfermedad. De hecho, si ven las barritas rojas, son el número de casos nuevos cada día. Y las barritas azules representan el acumulado de datos positivos. Geográficamente, en nuestro país, el dato más tenemos que los lugares más abundantes son el DF y la zona conurbada, el Estado de México y el Estado de Baja California. Tenemos estos datos, aunque también vale la pena mencionar que el número de personas estudiadas ha sido bajo, ha sido cerca de 50,000 personas. Y con estos datos que sabemos, con los datos acumulados de toda la experiencia mundial, sabemos que existe una tasa de contagio. Esto es decir, cuántas personas se infectan, puede infectar una persona que está infectada. Sabemos que el número de este virus es de 2 a 3 personas. Quiere decir que si yo estoy infectada, el número promedio de gente que voy a infectar son 2 a 3. Eso relativamente con otros virus, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un número relativamente bajo, pensando, por ejemplo, en el virus de sarampión, que sabemos que en promedio este virus es capaz de infectar, una persona infectada puede infectar hasta 16 personas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan mortal es este virus? Y les pongo aquí los primos hermanos de este virus para que comparen las tasas de fatalidad que presenta este virus. El MERS, el virus del Medio Oriente, tiene una tasa de fatalidad del 34%. Afortunadamente, el número de casos fue bastante reducido desde el 2012.
El SARS, que fue la otra epidemia que les comenté, hubo 8,000 casos, de los cuales 7,000 fallecieron, dando una tasa de fatalidad de cerca del 10%. Los números que tenemos ahorita de SARS-CoV-2 nos dan una tasa de mortalidad de 6.6%, aunque vale la pena mencionar que tenemos que seguir tomando estos números con cuidado porque solo estamos promediando el número de muertos con el número de personas a las que se les ha detectado el virus, que no quiere decir que sean todas las personas que han cursado con la enfermedad, dado que las pruebas no han sido ilimitadas. Vale la pena que tomen en cuenta que, como les decía, los números que vemos son acumulativos, pero aproximadamente el 80% de las personas se recuperan en un tiempo relativamente pequeño, 2 o 3 semanas, y solo cerca del 4 o 5% terminan en fatalidades. También es importante recordar que de todas las personas infectadas, sabemos que el 80% de las personas cursan una enfermedad leve, como una gripa con tos y fiebre, que pueden ser tratados en casa. Solamente el 15% requieren ya ayuda hospitalaria, puesto que tienen falta de aire, dificultad respiratoria, y del total solo 4.7% llegan a cuidados intensivos. Eso quiere decir que ya los tienen que llevar a cuidados críticos y necesitarán la ayuda de ventiladores. ¿Qué hemos aprendido de esta epidemia? Estos son datos de los primeros 50,000 personas en China. Sabemos que si ven las barritas amarillas, hay un pico las barritas azules son el número de personas, el porcentaje de personas de distintas edades que se han detectado como infectadas con este virus. La mayor parte están después el promedio de edades de 50 a 60 años. Llama la atención que niños de 0 a 19 años de edad no presentan esta enfermedad. No sabemos si están infectados asintomáticos, pero no presentan la enfermedad. Y el rango de edad de las personas más susceptibles y con más fallecimientos son a partir de los 60 años. Hay un aumento muy grande en la fatalidad de casos infectados. Como les decía, esto es lo que estamos viendo, lo que se vio en China, los primeros 50,000 casos, y desafortunadamente en nuestro país la curva se ve un poco diferente. Aparentemente el pico de personas infectadas empieza desde los 30 a los 50 años y de ese modo también ha aumentado mucho la mortalidad, como que tenemos en nuestro país el problema de que no solo es la edad la que está afectando el desarrollo de esta enfermedad, sino comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Y justamente nuestro país es uno de los primeros lugares en obesidad y en diabetes, lo que está resultando en mortalidades mayores en grupos más jóvenes de edad. Bueno, ahora déjenme platicarles un poco acerca del virus. Sabemos que esta familia de virus tiene genomas de RNA muy grandes, de 30 a 32,000 pares, 32,000 bases. El genoma está formado por un RNA de cadena sencilla, de polaridad positiva, quiere decir que tiene la misma polaridad que el RNA mensajero. Este genoma codifica por 3 marcos abiertos de lectura, estos que les estoy señalando aquí, que es el ORF1A, ORF1B y el ORF2. El ORF2, que es esta región del genoma, codifica por las proteínas estructurales del virus, es decir, esas son las proteínas que forman el virus. Y aquí pueden ver, por ejemplo, cuáles son las proteínas que están formando al virus. El spike, que es la proteína esta que parece un cerillo, que es la proteína responsable de que el virus encuentre a su receptor y se una a su receptor. Posteriormente se encuentran 2 proteínas que son la proteína E y la M, que son proteínas pequeñas, transmembranales, que se encuentran embebidas en la membrana lipídica que tiene el virus. Y finalmente está la proteína N, que es una proteína de nucleocápside que se encuentra envolviendo todo el genoma viral. Vale la pena también mencionarles que
Este virus tiene una RNA polimerasa dependiente de RNA, como todos los virus de RNA, que interesantemente es la única en los virus de RNA que tiene una actividad de exonucleasa, que es lo que le permite tener una cierta actividad de corrección de lectura. Los virus de RNA en general son virus que tienen cambios muy acelerados, dado que sus RNA polimerasas no tienen una actividad de corrección de lectura. Entonces se cometen muchos errores y hay grandes variaciones en los genomas virales. En este caso, este virus tiene una polimerasa que sí tiene un cierto grado de corrección de lectura, lo que permite explicar cómo es que un virus de RNA de polaridad positiva de 30.000 pares de bases haya subsistido tanto tiempo. Otra cosa interesante es que este virus, como les digo, codifica por muchas proteínas no estructurales, que son proteínas que no forman parte de la estructura del virus, pero que son proteínas muy importantes adentro de la célula que permiten la replicación del virus. Y este virus procesa estas poliproteínas gracias a dos proteasas que tiene, que permite que se procesen estas poliproteínas en las proteínas que el virus requiere. La otra cosa que les quería mencionar, que será más importante más adelante, es qué sabemos acerca del ciclo replicativo de este virus. Sabemos que el coronavirus SARS-CoV-2 se une a su receptor. Uno de sus receptores es una proteína que se llama AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta proteína, que es el receptor del virus, es abundante en el tejido cardíaco pulmonar, lo que explica el tropismo de este virus, es decir, por qué el virus está infectando principalmente el tejido respiratorio, pero también sabemos que existen receptores de este tipo. Esta proteína se encuentra también en intestino y también en algunas células hematopoyéticas, lo que explica algunas de las síntomas que ha causado o que hemos oído que causa este virus, como enfermedad gastrointestinal y en algunos casos problemas de tormentado de citocinas. Una vez que el virus se une a su receptor, AC2, entra a la célula por un mecanismo celular que se llama endocitosis, que es un mecanismo que tiene la célula para meter partículas. Dentro de la célula transcribe o produce sus RNAs mensajeros y, usando la maquinaria de la célula en su totalidad, sintetiza todas sus proteínas. Y una vez que se acumula una cierta cantidad de estas proteínas, varias de estas son transmembranales y se empiezan a armar los nuevos virus que geman hacia el sistema de retículo endoplásmico Golgi. Esto les da una membrana lipídica que permite que cuando los virus salen tienen una membrana lipídica. Esta membrana lipídica es esencialmente de la célula, pero está modificada con proteínas, con las proteínas E y M que les conté hace rato. Bueno, ¿para qué les cuento todo esto de la biología molecular del virus? Les cuento todo esto para que entiendan qué es lo que se está haciendo en este momento en el mundo, estudiando este virus y sobre qué cosas se está trabajando. Como les digo, llevamos 120 días de conocer este virus y creo que nunca había habido un avance tan grande en muchas de las áreas de conocimiento de un solo virus. Al momento hay 41 pruebas de diagnóstico que se están siendo probadas y autorizadas. Existen 23 tratamientos de los pacientes que están en fases de ensayos clínicos, y existen ya un gran número de candidatos de vacunas, 5 de las cuales ya están en las primeras pruebas. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que se están utilizando en este momento? En este momento existe la prueba molecular que todos ustedes han oído, que es el PCR, y también existe una prueba que es la prueba serológica, de la que voy a hablar un poco más. Esto se basa en que conocemos las proteínas del virus, como les mencioné, y también conocemos el genoma del virus, lo que nos permite diseñar justamente los ensayos moleculares de PCR y los ensayos serológicos.
En el PCR, que es la prueba que ustedes más han escuchado y que es en este momento es el estándar de oro para diagnosticar la presencia del virus, se toma una muestra nasofaringea del paciente. Esta se deposita con un hisopo especial, se deposita en un medio de transporte y este medio de transporte se lleva al laboratorio en donde se inactiva el virus que está ahí presente, se extrae el genoma del virus y posteriormente se hace la prueba de PCR que consiste en amplificar ciertas regiones del genoma viral. Si tenemos una señal colorida, fluorescente en este caso, podemos decir que es positivo y esta prueba es cuantitativa y podemos decir entonces qué tan positiva es una muestra. Esta es la prueba, como les digo, de oro y hay varias versiones, pero es la mejor prueba que hay ahorita para el diagnóstico eficiente del virus. Hay otras pruebas serológicas que no detectan al virus de manera directa, sino que identifican los anticuerpos presentes en nuestra sangre cuando ya nos enfermamos. Estas son muy importantes porque lo que sí podemos hacer es tomar un poco de sangre de cada persona, no necesariamente enferma, sangre de personas que no saben si ya cursaron la enfermedad o no, y podemos probar si tienen anticuerpos contra el virus. Esto lo que nos permite es ya poder empezar a saber quiénes de toda la población cursaron con una enfermedad tan leve que ni cuenta se dieron y quienes ya por lo pronto presentan anticuerpos que muy posiblemente les dan inmunidad contra el virus. En cuanto a tratamientos, existen varios tipos de tratamientos. Se están ensayando tratamientos para tratar los síntomas, como les digo, para tratar los síntomas, perdón. Hay varios tratamientos que están en pruebas para disminuir la inflamación y hay un número grande de ensayos de pruebas antivirales para ver si podemos controlar la replicación del virus. Hay muchos en desarrollo. Como les dije, los síntomas más referidos del coronavirus, de la infección por este virus, son la fiebre, tos seca, fatiga y todos estos tratamientos que se están ensayando son para atenuar un poco las molestias de este tipo de virus. Se están probando distintos medicamentos. Aquí me gustaría hacer una pausa pequeñita para mencionar que a pesar de que parecía anecdótico, el 30% de los pacientes infectados refieren una pérdida de olfato y del sentido del olfato y del sentido del paladar. Entonces, todavía no se sabe debido a qué está sucediendo este tipo de pérdida de olfato que se llama anosmia, pero varios pacientes le están refiriendo. Bueno, ¿qué sabemos de los tratamientos antivirales? Como les dije, este es un virus nuevo que tenemos muy poco de conocerlo y por lo tanto no hay antivirales específicos dirigidos contra este virus. Lo que se está haciendo y de manera muy, muy interesante e inteligente por la Organización Mundial de la Salud, dado que hay tantos pacientes en el mundo, es que se organizó un ensayo que se llama el ensayo de solidaridad, en el que distintos hospitales en todo el mundo están probando 4 protocolos con un número suficiente de pacientes y controles para ver cuáles de los tratamientos que les mencionaré es el que más funciona, es el que mejores resultados da. Por un lado, están probando, seguramente ustedes han oído el ensayo de probar cloroquina o hidroxicloroquina. Estas dos drogas se utilizan típicamente para tratar a pacientes de paludismo y lo que se sabe que hace esta droga es que inhibe la acidificación del endosoma y al inhibir esta acidificación no permite que el virus salga del endosoma y empiece el ciclo replicativo. Ese es uno de los tratamientos. Que no sabemos que le vaya a mejorarlo, pero se está ensayando en varios pacientes. Otro es que hay 2 drogas que se utilizan en el tratamiento de HIV, que son inhibidores de las proteasas de HIV. Y como sabemos que este virus tiene proteasas, se están probando estas 2 drogas que se llaman lopinavir y darunavir, a ver si tienen algún efecto para controlar la replicación de este virus. Se está dando este tratamiento o este tratamiento más interferón para ver que esos son 2 tratamientos que se están probando. Y finalmente, el otro tratamiento que se está dando es un nuevo antiviral que se llama Remdesivir,
que es un análogo de nucleótido que se elaboró para controlar la replicación de ébola y que hay un grupo que está siendo probado a ver si este medicamento puede inhibir la replicación a través de inhibir la polimerasa del virus. Estas son las 4 propuestas que están dentro del ensayo clínico de la OMS, en el ensayo de solidaridad, y esperamos que pronto podamos tener recomendaciones de ciertos tratamientos. En el desarrollo de vacunas, como les mencioné, hay 41 candidatos, 41 prototipos en distintos grados de desarrollo. Y nada más para recordarles, el tipo de vacunas que se pueden desarrollar son, a partir del virus podemos tener vacunas que están elaboradas a partir de virus que han sido inactivados de alguna manera, químicamente por ejemplo, o virus que han sido atenuados, ya sea porque son termosensibles o porque se pueden crecer en distintas líneas celulares hasta que pierdan su afinidad por el organismo contra el que se van a vacunar, contra el ser humano. O se pueden hacer también vacunas de subunidades, vacunas dirigidas contra una de las proteínas del virus, por ejemplo, en este caso la proteína del spike, o con pedacitos de estas proteínas. También existen vectores recombinantes que pueden expresar algunas de las proteínas, o algunas vacunas que se basan en inyectar, en inocular a los pacientes con ya sea DNA o RNA de los virus, para inducir la producción de ciertas proteínas y esto a su vez inducir la respuesta inmune. Hay muchos prototipos, como pueden ver, y seguramente habrán oído en muchas noticias que ya China tiene una vacuna y que Estados Unidos tiene otra y que Alemania tiene otra. Pero la realidad es que no hay ninguna vacuna que no tenga que pasar por estas fases clínicas de ensayo para saber si el prototipo, digamos, inicial produce una respuesta inmune y si protege. Esto se hace principalmente al inicio con animales, para lo que se necesitan animales que tengan síntomas iguales a los que da el COVID. Luego una siguiente fase en la que ya se enrola un número pequeño de voluntarios en los que podemos saber qué tan segura y qué tan buena inmunidad causa este prototipo de vacuna. Y después con una siguiente fase involucra a más personas en la que se empieza a ensayar cuál es la mejor dosis, qué tan segura es y qué tan grande es la respuesta inmune. Y finalmente la fase 3 involucra a miles de personas en las que vamos a ver a través de un reto natural qué tanto se protegen de esta enfermedad. Entonces, como ven, este periodo no puede ser más corto de un año. Entonces, a pesar de que tenemos ya varias de las vacunas en alguna de estas fases, 1 o 2, aún se espera que no estén hasta el año próximo las vacunas. De hecho, esta no es muy buena transparencia, pero hay 4 de las más avanzadas que ya están, como pueden ver, en la fase 1 o en la fase 1 y 2. Son vacunas, una que es RNA, que induce la producción de proteínas virales en el huésped, y 3 de ellas son virus, vectores virales, adenovirus o lentivirus, que producen algunas de las proteínas del coronavirus y que se espera que induzcan inmunidad. Los países que están más adelantados en este momento, que no quiere decir mucho porque todavía faltan muchas pruebas, como les digo, son Estados Unidos, China y el Reino Unido. Bueno, finalmente, para acabar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como les digo, los síntomas son muy claros y ya sabemos que es un virus muy infeccioso que se puede propagar muy bien entre las personas, porque ninguna persona, es un virus nuevo para la humanidad y ninguna persona tiene anticuerpos. Nunca hemos estado expuestos a este virus, quiere decir que todos somos susceptibles a la infección. Entonces, los consejos de evitar contacto con personas contagiadas, lavarnos frecuentemente las manos, mantener nuestra distancia física con las personas y en algunos casos cubrirse la boca y la nariz parecen ser los mejores consejos. Podemos después discutir un poco acerca de los tapabocas. La otra es por qué nos estamos quedando en casa.
Y esta es seguramente una historia que ustedes han oído mucho, que es que tenemos que aplanar la curva. ¿A qué se debe esto? Se debe a que mientras más separados estemos entre personas, más fácil vamos a evitar los contagios. Sabemos que desde 2 días antes de que la persona empiece con síntomas ya está secretando suficiente virus como para ser contagiosa, y eso pues provoca los contagios, ¿no? El virus se propaga, como les dije, a través de gotitas de saliva y agua que las personas infectadas expulsan al toser, al hablar o al estornudar. Entonces, por eso tenemos que mantener nuestra distancia física de las personas. Si no nos distanciamos, va a haber un aumento de casos muy rápido, y eso lo que va a causar es que haya una demanda de los sistemas de salud muy alto. A pesar de que no todos, la gran mayoría no llega a estar en casos graves, si aumenta muy rápidamente el número de contagios, vamos a tener personas susceptibles, mayores de edad y con comorbilidades que no van a tener la oportunidad de ser atendidas porque vamos a superar el número de insumos que existen en los hospitales. El distanciamiento social, por otra parte, va a permitir que sí nos vamos a infectar, pero va a ser más lenta la curva, y eso va a dar oportunidad de que las personas que necesiten los servicios de salud los puedan acceder fácilmente. Para recordar, para todos ustedes, es que debemos de mantener la calma. Es muy fácil caer en malas prácticas. Y para eso yo les recomiendo mucho buscar fuentes de información muy serias. Estamos pasando, además de la epidemia de coronavirus, por una infodemia en la que existe una serie de mala información que envenena materialmente a las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo cuidarnos? Pues usando el sentido común en todos los casos de esta y otras epidemias, usar las vacunas cuando sean accesibles, y en este caso las vacunas que existen, usarlas, protegernos a nosotros y a nuestros adultos mayores, y tener reglas de higiene muy claras, que son las que tenemos que practicar todos. Finalmente, estas son ligas de interés que me parece que es una buena orientación. Como les digo, estamos pasando por una época de mala información por todas partes. La Organización Mundial de la Salud tiene una página muy accesible. Estas son las ligas. Está en español, en inglés y en francés. Tiene información ya sea técnica o para el público en general. Tiene una parte para desmitificar las cosas que están oyendo todo el tiempo. Y por otro lado, la Sociedad Mexicana de Virología tiene una página en la que estamos poniendo lo más que se puede información, y la otra es que abrimos un Facebook en el que se está dando diario 2 pláticas de información y de sesiones de preguntas y respuestas para quien quiera acceder a ellas. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Es un resumen espléndido. Es un resumen que, por un lado, hay que confesar que asusta, pero por otro lado también es muy alentador porque, como tú bien decías, y quiero enfatizar esto antes de pasar a las preguntas, nunca en la historia de la humanidad había habido grupos tan grandes, tan dispuestos a compartir la información, trabajando con un fin común. Y tampoco habíamos tenido en el pasado, ni siquiera en epidemias recientes como las del Zika, tantos instrumentos moleculares, matemáticos, computacionales, sociales, etcétera, para compartir información y asomarnos desde distintas ópticas al problema. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Don Juan Carlos, si usted me hace favor de enviarlas y... o cómo le hacemos. Muy bien. Entonces, Susana, por favor, si gustas tú directamente responder a ellas. Muy bien, muy bien. Laura Quintanilla Martínez pregunta, ¿por qué si este virus no es tan peligroso muere tanta gente?
pues en realidad no muere tanta gente, se infecta mucha gente y el porcentaje de letalidad en este momento varía hasta, digamos, el 6%, que son los datos crudos, pero eso es un porcentaje muy pequeño. Hay virus como el virus del ébola que causa una letalidad de 80%. Entonces, estamos viendo muchas personas infectadas y por lo tanto estamos oyendo de muchas fatalidades, pero en perspectiva no es que sean tan fatal, no es tan fatal la enfermedad de este virus. Yanni Maldonado pregunta si hay algún factor biológico que vuelve más susceptibles a los hombres. Pues esa es una de las cosas más interesantes que están estudiando. Dígame, doctor. No, perdón, sigue, porque justo hoy leí un artículo de eso. Cuando termines, yo quisiera agregar algo. Sí, o sea, una de las cosas es, primero piensan que quizás los hombres, bueno, ha habido muchas explicaciones sociales, una que los hombres salen más a la calle, otra que los hombres fuman más, pero en realidad no tenemos todavía, a menos de que nos ilustre el doctor Lascano. Sí, hay un componente biológico, hay un muy buen artículo que se acaba de publicar hoy, por ahí de las 11, no, un poco más tarde, por ahí de la 1 de la tarde, las 13 horas. Pueden encontrar un buen resumen del artículo en la edición de hoy en la mañana en The Guardian, en la sección de ciencias. Y el artículo, déjenme poner un poco en antecedentes. Nosotros somos una especie dioica. Es decir, somos una especie en donde hay una diferenciación sexual muy clara entre los hombres y las mujeres. En promedio, los hombres somos más altos, en promedio somos más robustos, tenemos más pelo, etcétera. Pero no se olviden que las mujeres tienen el cromosoma X repetido, son XX, y nosotros somos XY. La mejor prueba, la más visible de que los hombres somos XY es que tenemos pezones, igual que las mujeres. Esa es una demostración de ese carácter mixto de nuestro cromosoma, de nuestro juego genético. Se sabe que la producción de estrógenos aumenta ligeramente la resistencia a una serie de infecciones como HIV, y desde luego las mujeres están produciendo más estrógenos en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que también se ha visto es que algunas secuencias que regulan para bien la respuesta inmune están en el cromosoma X, de manera que las mujeres tienen dos juegos, están produciendo el doble de esos factores que mejoran la capacidad inmunológica de los humanos, mientras que nosotros tenemos la mitad. Como bien decía la doctora López Charretón, hay una mezcla aquí pues de factores culturales y también hay un componente biológico, genético, pero hay que recordar que los humanos no estamos dominados por nuestros genes. Es decir, si bien estamos en desventaja ligera a los hombres, no se ha probado que esto nos dé una menor inmunidad frente al SARS-CoV-2, pero claramente ante otras infecciones virales estamos en desventaja, pero eso lo podemos compensar con los factores culturales como dejar de fumar, lavarse más las manos, porque se ha visto que los hombres tendemos menos a lavarnos las manos, probablemente porque no lavamos los platos o no estamos cambiando a los niños tanto, yo qué sé. También, curiosamente, las mujeres son más sensibles a ir a las visitas médicas. Hay campañas espléndidas que les han enseñado a las mujeres que tienen que tener cuidado, por ejemplo, con el cáncer de mama, mientras que los hombres rara vez se nos ocurre revisarnos el escroto para ver si tenemos algún crecimiento anormal. Las mujeres son más proclives culturalmente a ir al médico, los hombres un poco menos, y tal vez aquí hay el elemento machista que puede ser suicida. Al cabo que yo soy muy hombre y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla cultural, pero creo que es fascinante ver que efectivamente hay más hombres que están cayendo ante la infección, en toda la gama que tú bien has descrito, que las mujeres, y que hay ese componente biológico. Muchas gracias.
Osvaldo Figueroa pregunta si puedo saber cuándo es previsto que se dé por concluida la epidemia a nivel nacional o a nivel mundial. Pues ahí sí que no tenemos una bola de cristal. Está claro que una vez que una buena parte de la población mundial se infecte, vamos a empezar a tener esto que se llama inmunidad de rebaño. Mientras más personas ya se hayan infectado, pues van a ser menos focos de contagio y va a llegar un número que no te puedo decir en este momento, en el que ya no vamos a tener estos picos epidémicos tan grandes, pero por lo pronto, pues somos apenas se han infectado 2 millones de personas y no sé, somos 8,000 millones de personas en el mundo. Entonces, en realidad, está difícil saber cuánto tiempo va a tardar esta epidemia en pasar este pico epidémico inicial. En realidad, la expectativa es que este virus ya se va a quedar con nosotros para siempre y para eso vamos a necesitar vacunas para tratar de prevenir las próximas generaciones que se infecten con este virus. Sara Samaga pregunta si este virus transcribe su genoma en el citoplasma y sí, este es el caso. Tiene su propia RNA polimerasa y no necesita de ninguna polimerasa viral. Omar Arevalo me pregunta si podría yo decir la diferencia entre un RNA de polaridad positiva y negativa. El RNA de polaridad positiva es el que tiene la misma polaridad que el mensajero. Un RNA de polaridad positiva puede ser introducido a una célula y se inicia la traducción de todas las proteínas virales. En cambio, los virus que tienen genomas con polaridad negativa necesitan inicialmente copiar el RNA negativo hacia positivo para que este RNA ya funcione como mensajero. Luego, Frankelina Roldán pregunta ¿por qué los niños casi no son aptos para el contagio? Mira, lo que hemos visto es que los niños, hay muy pocos casos de niños con esta enfermedad. Lo que todavía no me queda claro es si se han hecho estudios para saber si los niños pueden estar infectados pero no presentar síntomas. Todavía tenemos muy pocos datos acerca del número de personas que cursan la infección de manera asintomática. Esto no es raro. Casi todos los virus tienen tienen un porcentaje de infección en el que las personas lo cursan de manera asintomática. Un número que tenemos muy claro, por ejemplo, es el virus de Zika. De cada 10 personas infectadas que tienen el virus en su sistema, solo 2 presentan síntomas de fiebre, etc. En este caso no lo sabemos porque apenas estamos empezando y las pruebas diagnósticas que tenemos se están aplicando para descartar a las personas que tienen o no la enfermedad y por lo tanto se están siguiendo casos sintomáticos, pero creo que pronto, bueno, no pronto, pero en algún día lo sabremos y quizás los niños son portadores, simplemente no tienen síntomas. Mildred Martínez dice, ¿qué células del cuerpo son más propensas a ser infectadas? Pues sabemos que el sistema pulmonar y cardíaco son muy susceptibles y las personas que se complican son justo porque principalmente son los pulmones, pero también se afecta el corazón y en algunos casos el intestino y en algunos casos los linfocitos y los macrófagos. Yanni Maldonado pregunta, ¿qué tipo de interferón están dando como tratamiento? Ay, qué mala memoria tengo. ¿Te acuerdas, Toño? ¿Es interferón beta? Es que no me acuerdo. Interferón beta, sí. Beta 1 B, algo así. A No eso me sí, acuerdo muy bien. a eso ya no llego yo. Pilar Hernández, quisiera saber por qué debemos de tener un sistema inmune fuerte para enfrentar el COVID-19 en caso de contagiarse. Pues un sistema inmune fuerte te ayuda a responder rápido y empezar a eliminar una infección. Si tú tienes, sabemos que las personas que tienen problemas de inmunosupresión o las personas que están en tratamientos de inmunosupresión, pues no pueden deshacerse de agentes virales de este y ningún otro, y entonces tienen enfermedades mucho más severas porque el virus sigue replicándose sin control.
Lisbeth Oliva, ¿ya lo pasé? No. ¿Cómo podría explicar a mis familiares sobre que el virus es real y no es una conspiración de los gobiernos? Pues yo creo que eh, es muy fácil pensar en que no es real, pero también es muy fácil ver la cantidad de personas que se están enfermando desafortunadamente en muchas partes del mundo y en nuestro país. Y pues yo creo que les tienes que explicar que no, que en realidad estamos viendo casos muy graves, que los hospitales están cada vez más llenos de enfermos. Eso no se puede fabricar. Desafortunadamente es muy gráfico, pero la cantidad de enfermos en los hospitales está aumentando de manera alarmante. Lisbeth Oliva, no. Alejandra Romero me pregunta si existe información referente al punto isoeléctrico de los viriones de SARS-CoV-2. Pues a lo mejor, pero en realidad eso no te lo puedo contestar. No tengo yo esa información. Mauricio Trujillo dice, existen anticuerpos neutralizantes desarrollados anti-SARS, anti-MERS y anti-ébola, y que a su vez puedan neutralizar a SARS-CoV-2. Parece que no, parece que la parte que define la neutralización burdamente en este momento es la parte de unión al receptor, y esos anticuerpos neutralizantes que van contra SARS no neutralizan a SARS-CoV-2. Pero bueno, estamos incipientes en ese conocimiento todavía. Julio César Domínguez pregunta ¿por qué se usa el adenovirus como vector para pruebas y no T4 o otros, por no especificar? El adenovirus ya tiene muchísimos años de que se está usando como vector de terapias génicas, porque ya se eliminó casi todo el genoma del virus y solo tiene ciertas partes que le permiten replicarse y ser dirigido hacia ciertos tejidos. T4, por ejemplo, que es un fago, no creo que tenga ninguna afinidad por células humanas y entonces no lo pueden dirigir hacia ningún tejido específico de personas. Los adenovirus que se están usando para terapia génica están modificados de manera que no van a causar las enfermedades que causa adenovirus, pero sí van a inducir la expresión de los genes que se les incluyen por ingeniería genética. Y yo creo que ya acabamos. No, hay más preguntas. Me dice don Juan Carlos que hay otro bloque de preguntas que te va a llegar directamente. Ok. No sé si no estoy haciendo algo bien, pero... Ok. Janet Soto pregunta, ¿por qué medicamentos como el ibuprofeno están contraindicados? Yo creo que todavía está en discusión, pero algunas personas el ibuprofeno de por sí es hepatotóxico, no se puede tomar muy a la libre. Muchas personas se han acostumbrado a tomar Advil o a tomar Motrin para cualquier dolorcito y en realidad el ibuprofeno sí tiene efectos secundarios, es de difícil metabolismo para el hígado y para los riñones. Entonces, empezaron a ver que había problemas que no han sido demostrados, pero pues, para curarse en salud, en realidad lo que hicieron fue aconsejar a las personas que si tenían fiebre, tos, los síntomas clásicos, mejor tomaran ¿cómo se llama tempra? No aspirina, sino el ¿Paracetamol? Paracetamol. Sí, todavía no está demostrado fehacientemente que el ibuprofeno complique, pero para no errarle mejor se recomienda usar paracetamol. José Campillo, hola. Existe en el país un esfuerzo por parte de los coronavirólogos de medicina y de veterinaria por formar un solo equipo de investigación. Somos uno de los países con muchas especies de murciélagos. Sé que hay grupos de
de veterinaria que han clasificado muchos de los virus que tienen los murciélagos y que ahora están interesados en empezar a trabajar justamente en la clasificación de coronavirus en nuestro país. Paz Noyola dice que en realidad ella había leído un artículo en que esta enfermedad, que el virus no causa una enfermedad respiratoria, sino que afecta a la hemoglobina y por eso causa hipoxemia. Eso aún está en estudio. No, no está en estudio. Está clarísimo que el virus se une e infecta células, las células de los alvéolos y las células de los pulmones. No afecta, o sea, la afectación a la hemoglobina puede ser como una consecuencia de la infección o de la reacción del huésped a la infección, pero es claro que el virus, los receptores del virus se encuentran en células pulmonares y en células cardíacas. ¿Me permites interrumpir un segundo para felicitarte por ser tan enfática en este punto? Porque desafortunadamente circulan una serie de artículos que para los que no somos especialistas, y somos muchos los que no somos especialistas, se puede prestar a confusiones sobre cuál es el blanco en el cual el virus está atacando. Qué bueno, de veras, muchas gracias por ser tan enfática. Yo en cuenta te diste de lo tajante que fue tu respuesta, pero muchas gracias. El virus, si uno examina su genoma, no tiene un solo producto, no codifica para ningún producto que tenga sitios de unión al fierro. Eso es clarísimo, ¿no? Muy bien. Y aprovechando el comentario también, creo que vale la pena que todos ustedes que están recurriendo a artículos científicos, ahora hay todas las revistas científicas, para facilitar la comunicación, han empezado a prepublicar muchos artículos con información de coronavirus, con información de COVID-2, y vale la pena mencionar que hay que leerlos, no solo el título y irse no están revisados científicamente, están prepublicados para acelerar el conocimiento, pero hay que tomarlos en su justa medida. Muchos de ellos en revistas muy buenas como Lancet tienen un banner que dice, este artículo no ha sido revisado. Es una preinformación, y creo que es un buen ejercicio leer todo el artículo, porque muchos de los artículos que estamos leyendo son casos anecdóticos de 2 pacientes que les pasó algo o 30 pacientes que tuvieron X. Por eso hay que leerlos con cuidado, ¿no? O sea, es una buena intención tener estos artículos, pero sí hay que verlos con ojo muy clínico. Manuel García Blanco dice, ¿cuánto cree que tarde la vacuna? Y bueno, esa es una cosa de las que ya expliqué, lo menos va a ser 1 año. Luis Eduardo Valderrábano pregunta, ¿existe evidencia científica que el uso de tapabocas en personas sanas reduce el número de contagios? Este es un punto, bueno, gracias por la oportunidad. En realidad, la recomendación de usar tapabocas es para las personas enfermas, porque el virus viaja a través de gotitas de saliva. El tapabocas inhibe la salida de gotitas de saliva. Entonces, si hay personas con síntomas, especialmente afuera, pues pueden prevenir un poco el contagio a través de las gotitas de saliva. Las personas sanas que se ponen tapabocas no están protegidas. En realidad el virus es tan pequeñito que atraviesa los poros de las telas, de todos los tapabocas comerciales que existen. Y otra cosa es que los tapabocas son desechables. La gente se los tiene que estar cambiando continuamente. Y existe toda una disciplina para usar los tapabocas. No se puede tocar la tela del tapabocas, se tienen que usar los resortitos y ponérselos detrás de las orejas y no volverse a tocar el tapabocas. Es totalmente cultural. La recomendación de usar tapabocas viene de Corea, de Japón, de China, que son países que tienen la costumbre de usar tapabocas, que en cualquier Oxxo de esos países hay paquetes de tapabocas de todos los tamaños y colores, y la gente lo sabe usar. Ustedes salen a la calle acá y ven a gente que trae un tapabocas que en realidad ya está más sucio que nada,
totalmente arrugado, o lo traen de sombrero, o lo traen de gargantilla, o se lo están arreglando y se lo bajan a la nariz o se lo suben. Toda esa manipulación del tapabocas nos está provocando tocarnos la cara con manos que deben de estar contaminadas. Entonces, eso es contraproducente a mi manera de ver. Si la gente no tiene la disciplina de uso de un tapabocas de manera correcta, creo que da una sensación de falsa protección que puede hasta ser contraproducente para mi manera de ver las cosas. Sí se entiende cuando la gente tiene que subirse al metro, pero por favor acostúmbrese a ponérselo y no volverlo a tocar hasta que se bajan del metro y lo tiran a la basura. Y la gente que está cuidando enfermos. Ahora, hay tapabocas muy buenos, que son los N95, pero que son exclusivos para uso del personal médico. Entonces, tratemos de no competir el uso de esos tapabocas porque ellos sí necesitan estar cerca de pacientes, sí necesitan filtros realmente que no permitan la entrada del virus. Y si nosotros empezamos a comprar para sentirnos protegidos ese tipo de tapabocas, pues estamos compitiendo con las personas que realmente lo necesitan. ¿Puede existir inmunidad cruzada con otros coronavirus? Hasta el momento no hay evidencia de que exista esa inmunidad. Como le explicaba a Mauricio Trujillo, los anticuerpos neutralizantes contra SARS no inhiben la replicación de SARS-CoV-2. Francesco Ramos, ¿por qué si el receptor AC2 en los modelos matemáticos muestra una baja probabilidad de contagio en el SARS-CoV-2? ¿Por qué si el receptor AC2 en los modelos matemáticos muestra una baja probabilidad de contagio en el SARS-CoV-2 están contagiados? A lo mejor nos falta una coma, pero no sé si matemáticamente tú te refieras a que la afinidad del receptor es baja, pero está claramente demostrado que hay una región muy pequeñita del virus, que es la región que se llama receptor binding, el dominio de unión a receptor, que interacciona específicamente con AC2. Entonces, no sé si lo que te refieres a los modelos matemáticos es al grado de afinidad. A lo mejor no es muy afín, pero es muy efectivo para unir al virus. Alfonso López, ¿existe una relación directa de receptores plaquetarios y proteína Spike? No sabré decirte, no sé si te refieres a que las plaquetas tienen este tipo de receptores y por lo tanto unen a la proteína Spike, pero no sabría decirte si las plaquetas tienen este tipo de receptores. Moisés Aguilar, ¿hay una probabilidad de que el coronavirus mute con el ébola? Pues no, en realidad no puede mutar con el ébola. O sea, son virus que pertenecen a dos familias diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Son familias muy diferentes entre sí, el tipo de genoma, el tipo de replicación es totalmente diferente. Raúl Sachs pregunta si el plasma de personas que ya se curaron es bueno para curar a los enfermos. Sí, sí es bueno. O sea, se está empezando a utilizar esta terapia de suero de personas convalecientes porque tienen anticuerpos que neutralizan al virus. Entonces, personas que tienen problemas muy serios de salud, que están ya en peligro su vida, les pueden poner suero de personas recuperadas. Lo que pasa es que esto no es muy abundante. Las personas que se recuperan del virus quedan en un estado que a lo mejor no pueden estar donando suero. Entonces, la cantidad de suero disponible para este tipo de tratamientos es escasa y no es el suero tal cual, es una fracción purificada de la sangre de los pacientes convalecientes. Entonces, aunque sí se está empezando a usar, no es el método de elección ni el que nos va a sacar del problema. Ok. Hay saludos y agradecimientos. Muchas gracias a ustedes de Javier Martínez, Leslie Saraí Ventura, Gladys Rivera, Lulu Carranco, Jenny Villamil,
Viviana Díaz, Miguel Benítez, Azul Vallejo, Chela Castro, Raúl González, Juan Carlos Campa, Arturo López Villalpando y Frankelina Roldán. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Y déjenme a mí agradecerle enormemente, de veras enormemente a Susana López Charretón por la espléndida conferencia que dio. Fue muy clara, resumió de una manera espléndida muchos de los aspectos que nos preocupan de la pandemia, pero yo creo que en el fondo el gran mensaje que se puede deducir de la charla que ha dado es que a pesar de lo opresivo que pueda parecer la situación, es precisamente en el uso de distintas herramientas científicas donde tenemos la mejor esperanza de supervivencia individual y colectiva. Yo de verdad estoy muy agradecido con la doctora Susana López Charretón. Siempre he admirado su capacidad didáctica, su capacidad divulgativa y está poniéndolas ahora de veras al servicio de una causa central. Quiero agradecerle desde luego a todos ustedes por su atención, al equipo de don Valente Aguilar, que nos ha ayudado tanto, a don Juan Carlos Franco del Colegio Nacional, que siempre contamos con él, al Colegio Nacional mismo, la administración del Colegio Nacional, la doctora Teresa Vicencio, todos los que trabajan allí, han haciendo un esfuerzo enorme, enorme para que continúen las actividades a pesar de las limitaciones que tenemos. Y bueno, Susana, muchísimas gracias de nuevo. Estoy muy, muy conmovido con tu ayuda, con tu buena disposición, con tus esfuerzos en el laboratorio, en el campo, en el aula para continuar luchando contra esta pandemia y invitarlos a la próxima semana, el próximo viernes viral a las 18 horas, la doctora Natalia Mantilla, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, nos va a explicar qué es una curva exponencial, qué significa calcular la pendiente, cómo es que las epidemias crecen hasta convertirse en pandemias, porque ahora todos hablamos de lo que es una curva exponencial, un crecimiento exponencial, pero exactamente qué significa en términos matemáticos. Hay una belleza intrínseca a ese tipo de figuras en la matemática y una aplicabilidad que es enorme. De manera que muchas gracias. El Colegio Nacional es su casa, aunque sea en forma virtual, y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias, Susana, de nueva cuenta. Muchas gracias, con mucho gusto.